Un mundo feliz, una obra escrita por Aldous Huxley en el siglo XX, exactamente en el año 1932, una de las mejores obras de literatura de ciencia ficción. ¿Esta obra acaso nos está intentando dar un mensaje para nuestro presente o lo que nos deparará en nuestro futuro? Descubrámoslo hoy introduciéndonos en las entrañas de uno de los mejores libros de ciencia ficción en la historia, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En el año 632 después de Ford, un grupo de estudiantes se adentró en un pequeño edificio gris del centro de incubación de Londres. Iban guiados por su director, que les explicaba todo lo que se realizaba ahí. Atrocidades, by the way. Entraron en el laboratorio de fecundación donde trabajaban 300 fecundadores. Examinando los microscopios amarillos, les explicó el método Volkanovski, que consistía en unir un espermatozoide y un óvulo femenino en un tubo de ensayo para multiplicarlos y hacer así decenas de embriones idénticos, tal cual como soldados. Era el principio de producción en masa aplicado a la biología, a las personas. El director se dirigió a Henry Foster, científico encargado de la sala de envasado y etiquetado para después mandarlos a la sala de predestinación social para así crear los seres humanos con su sistema social o su casta. Esto lo lograban mediante el control del nivel de oxígeno. Dependiendo de la casta que eran, se les aplicaba más o menos cantidad de oxígeno para que fueran más o menos inteligentes. Los Epsilon eran los menos inteligentes, los Alfa los más inteligentes, y todos estaban educados para que amaran y no juzgaran su clase social o casta. Después de ello se llevan los botes donde se encuentra Lenina Crown, una bella enfermera que inyectaba tifus en los botes para inmunizarlos. Para esto, Foster había quedado en verse más tarde con ella, y a su vez el director le dio una nalgada a Lenina, ya que la libertad sexual era uno de los principios básicos de la sociedad. El tour siguió en la guardería infantil, en la sala de acondicionamiento necoploviano. Ahí sacaron varios niños de la casta, Delta, idénticos todos, vestidos de color caqui. Los dejaron en el suelo y pusieron unos libros con flores de muchos colores, muy bonitos al parecer. Pero poco a poco los niños se fueron acercando y se pusieron pálidos. Poco después hubo una explosión abismal. Los niños se asustaron y comenzaron a llorar. Les suministraron cargas eléctricas que hizo que gritaran aún más. Luego de esto les volvieron a ofrecer los libros de flores, pero los niños no quisieron, se apartaron. Y así es como logran odiar este tipo de actividades artísticas o naturales. Como decía, todo ello se realizaba para inculcar el odio a la naturaleza, ya que no daba dinero, y a los libros, puesto que eran peligrosos para ellos, porque comprometían su lealtad a la estructura social, que era un mundo feliz. Luego se dirigieron a la otra sala llena de camas. En ella había como 100 niños durmiendo tranquilos, mientras un altavoz les repetía principios de su casta. Cómo era cómo debían vestirse, cómo era cómo debían actuar. Era un sistema de enseñanza denominado hipnopedia, y lo realizaban 120 veces, 3 veces por semana, durante 30 meses. Así es como conseguían la educación de los niños. Luego salieron al patio donde era la hora de receso, y los niños jugaban desnudos mientras el director les mencionaba sobre la práctica de juegos sexuales a temprana edad. En eso aparece Mustafa, quien les explicó los males de la familia y la monogamia, y concluía con la frase: todo mundo pertenece a todo mundo. También habló del soma, una droga que ayudaba a combatir el envejecimiento y los malos humores. Por otra parte, Lenina platicaba con Fanny sobre hombres. Lenina salía con Henry Foster desde hacía 4 meses, y a Fanny le parecía demasiado tiempo y le recomendaba ver más hombres para que no la regañaran de arriba. Ella pensó en Bernard Marx, un hombre solitario que le había ofrecido viajar a las reservas salvajes. Al mismo tiempo, Foster estaba platicando con un compañero sobre Lenina, refiriéndose a ella como un objeto sexual. Bernard Marx los escuchó y se puso muy enojado. Al salir, Lenina se encontró con Bernard Marx en el elevador y le confirmó el viaje a Nuevo México, lo que alegró a Bernard. Luego llegaron a la azotea y se despidieron. Max era de casta Alpha Plus, pero se sentía inferior, como un Delta o Gamma. Lenina fue a jugar con Henry a jugar golf, y Bernard se reunió para cenar con Helmut Watson, un profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional. Era el ejemplo perfecto del Alpha Plus, el
el corpulento y ágil. Al terminar la cena, Max acudió a su servicio de solidaridad. Se sentó al lado de Morgan. El servicio consistía en adorar al ser más grande. Todos se dejaban llevar por las sensaciones. Hubo una enorme orgía en la iglesia, pero al terminar Max se sentía igualmente vacío y triste. Lenina y Foster, después de jugar golf, volvieron a Londres en helicóptero. Cenaron, tomaron soma, fueron a bailar. Y como era un mundo sexual, sabemos qué fue lo que pasó después. Después, Max fue a tramitar los papeles para el viaje a Nuevo México, al despacho del director, para que le firmara el consentimiento. Tras firmarlo, el director le contó una dura experiencia que tuvo en la tierra de los salvajes. Le explicó que él había hecho el mismo viaje con una joven, hacía 25 años. Una noche mientras dormían, empezó a llover. Cuando el director despertó, su amiga ya no estaba a su lado. Así que organizó un equipo de rescate, pero no la encontraron. Después de ese día, el director la pasó muy mal y sueña muy seguido con ella. De repente, el director se avergonzó por haberle contado esto a Bernard y lo amenazó que si no se portaba bien con sus compañeros o decía una sola palabra de lo que le contó, lo iba a exiliar a Islandia. Una vez en Nuevo México, el guardián de la pareja les comenzó a explicar a Bernard y a Lenina qué era lo que necesitaban saber sobre ese lugar. Pero los salvajes no tenían nada que temer, ya que estaban acostumbrados a recibir visitantes y estaban controlados con una valla electrificada. En eso, Bernard le marcó a su amigo para pedirle que cerrara una llave, que él había olvidado. Este aprovechó para decirle que el director había tomado la decisión de exiliar a Bernard. La noticia hizo que Bernard se impresionara demasiado, así que tomó el soma que le ofreció Lenina. Al primer lugar que llegaron, Max y Lenina fue un mal país. Ella quedó aterrorizada al ver el lugar, que estaba lleno de polvo, basura, los perros y las moscas eran de lo más desagradable. Necesitaba soma, pero lo había dejado en el hotel. También se sorprendió al ver un anciano con los rasgos de la vejez y le pareció espantoso ver a una mamá amamantando a su bebé. Para ellos era raro el mundo normal. Después se fueron al hotel, donde desde el balcón pudieron ver un espectáculo en la plaza. Era hecho por unos indios. A Lina no le gustó y no paraba de llorar. Cuando el espectáculo terminó, la plaza quedó vacía. Solo se acercó un indio, pero con rasgos occidentales. Este se sentía avergonzado, porque los indígenas no lo aceptaban con sus rituales, debido a su color de piel. El joven les contó que su madre, llamada Linda, había llegado con otro hombre antes de que él naciera. Ellos habían venido del otro lado a vacacionar, pero ella había caído en un barranco y se había golpeado la cabeza muy duramente, y desde entonces no había sabido nada de ese hombre, que eran el padre del muchacho y se llamaba Tomaquín, y Thomas era el nombre de pila del director. El joven, llamado John, los llevó con su madre, Linda, a las afueras del pueblo. Ahí Linda les contó lo mucho que le había costado acostumbrarse a esta sociedad. Por otra parte, John le contó a Bernard sobre su infancia, que siempre se había sentido muy solo por ser diferente. Esa noche, Bernard ideó un plan para descubrir al padre de John, que era el director. Al siguiente día, dejó a Lenina durmiendo y se fue a hacer varias llamadas para gestionar su plan, que era llevar a Linda y a John a Londres frente al director. Ya en el centro de incubación de Londres, el director estaba decidido a mandar a Bernard exiliado a Islandia, por ser enemigo de la sociedad. Sin embargo, en ese momento Linda entró por la puerta con un sucio aspecto. Ella se acercó al director llamándolo Tomaquín y diciéndole que él le había hecho un bebé. El director palideció. En ese momento también entró John, que se arrodilló ante sus pies y lo llamó papá. El director salió corriendo y el chisme corrió rápido por todos lados, y el director renunció a su puesto. Todo el mundo miraba con admiración al joven salvaje, pero Linda pasó desapercibida y se sumió en el viaje del soma. Como Bernard custodiaba a John, comenzó a ser tratado como una personalidad, como un influencer, y tenía a las mujeres que quería, tenía todo lo que quería, y por obvias razones no fue exiliado a Islandia. También dejó a un lado a su amigo Helmut Watson. Por otro lado, Lenina cada día le gustaba más John, que le decían John el Salvaje, pero no sabía qué pensaba él de ella. Lo cierto es que también John le gustaba a Lenina, pero no quería dejarse llevar por la lujuria del pecado, como él lo consideraba.
Una noche, Max organizó una cena para presumir al salvaje, pero ya todos estando ahí, John se negó a salir de su habitación, por lo que todos se molestaron y se fueron. Al quedarse, solo quedó Bernard y comenzó a llorar. Al día siguiente, Bernard fue a trabajar de mal humor, sus falsos amigos desaparecieron y los verdaderos regresaron, como Helmut Watson. Sin embargo, Bernard tenía sentimiento de venganza y Watson se hizo muy amigo de John, por lo que Bernard solo consumía Soma por celos. Un día, Lenina fue a casa de John a descargársele, a aventársele, pero antes de que pasara John le dijo que la quería. Ella se alegró mucho y lo besó, pero ellos no tenían la misma definición de querer, por lo que John se volvió violento y ella tuvo que esconderse en el baño. En eso John recibió una llamada y se fue, ya que le avisaron que su madre linda estaba agonizando. John sufría al ver a su madre sufrir, pero ella no lo reconocía. Le llamaba Pope, como su amante del mal país. De pronto se puso azul y murió. John se enojó y se salió humeando de la cabeza y se encontró con una multitud. Empezó a gritar, la policía llegó, empezó a lanzar Soma y a tirar todos los frascos que contenían esta droga y agua con analgésicos, por lo que minutos después todo se tranquilizó cuando llegó Helmut y Bernard. Después llevaron a los 3 detenidos al despacho del interventor, quien les dijo que los iba a mandar a una isla exiliados por todo el caos que ellos habían causado. Bernard entró en pánico y culpó a sus amigos. Al final de cuentas, Bernard le pidió perdón y John, que quería ir con ellos, no lo dejaron porque quería ser un objeto de experimento. Así, John el Salvaje se ocultó en un estilo faro para hacer sus rituales de penitencia, hasta que un día fue descubierto por 3 campesinos Delta. Al día siguiente estaba rodeado de reporteros nuevamente y al atacar a uno lo dejaron en paz por un corto tiempo, ya que él era considerado como una celebridad. Cada vez que Lenina aparecía en su mente se ponía triste. Un día todos sus rituales fueron grabados y la película le llamaron El Salvaje de Surrey. Esto trajo miles de curiosos y John, abrumado, vio a Lenina en uno de sus rituales. Fue hacia ella, pero para su sorpresa la atacó, dándose de latigazos a él y a ella. Al día siguiente acudieron más curiosos, pero ya no encontraron rastros de John el Salvaje. Entraron al faro y de fondo vieron los pies colgados haciendo círculos en el aire, de un lado a otro lado. John el Salvaje estaba muerto. Y con esto concluimos la historia de Un Mundo Feliz. Una historia atrapadora, que te atrapa, magnífica. ¿Acaso nos está intentando dar un mensaje? ¿Este será nuestro futuro? Analicemos bien esta historia. Y con esto concluimos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muchas gracias. Nos vemos pronto.